Sean muy bienvenidos a esta nueva presentación que vamos a tener hoy, ¿no? Bueno, este no es el tema en sí, pero antes de orar, quería compartirles un poco de las noticias de la actualidad, ¿no? Esto fue del día de ayer. Ustedes saben quién es ese caballero, ¿verdad? Bueno, es el hijo del diablo, en otras palabras, ¿no? Pero este señor recibió una medalla de los Estados Unidos. ¿La ven allí? Esto lo vi ayer. Esta es una noticia de hace unas 5 horas, ¿no? Papa León XIV, quien es el primer pontífice nacido en los Estados Unidos de América, recibe la Medalla de la Libertad por su labor de toda una vida en la promoción de la libertad religiosa y la libertad de conciencia y expresión en todo el mundo, ideales consagrados por los fundadores de Estados Unidos en la primera enmienda de la Constitución estadounidense. De no creer, ¿no? Al aceptar este premio, ruego que este 250 aniversario de la fundación de esta gran nación sea ocasión para reafirmar solemnemente los ideales que han hecho Estados Unidos un país que valora la paz y la prosperidad, un país caracterizado por la generosidad y la nobleza de corazón. Los encomiendo a todos ustedes, así como al futuro de la nación, a aquel que es la fuente misma de la verdad, de la verdadera libertad y la paz duradera, aquel cuyo nombre es paz. Que Dios bendiga a Estados Unidos. De no creer, ¿verdad? ¿Por qué tiene la bandera paraguaya por el pelo? No, estos son los colores de los Estados Unidos, hermano. O sea, esta es una medalla que le dio a él el gobierno de los Estados Unidos. Es interesante, ¿no? Quiero mostrarles un videíto. Bueno, los que puedan leerlo, amén. En pocas palabras, aquí está agradeciendo él por la medalla que se le dio, ¿no? As a son of this great country, founded by courageous men and women who dreamed of liberty and of a better life for themselves and for their children, I join you in asking God's blessings upon America's future, that the lofty ideals enshrined at the beginning of the Declaration of Independence may continue to guide the flourishing of the nation in unity, justice, and peace. In these past 250 years, for so many peoples throughout the world, it was the firm resolve to achieve the noble vision of the nation's founders that made America a byword for freedom. As the country opened its doors to successive waves of immigrants, enabling them and their children to play their part in shaping the future of the nation. Today, as we look to the future, this historic anniversary presents us with the opportunity to reflect once again on the nation's founding principles in the hope that America will remain ever true to the dream that has earned it the title of land of the free and home of the brave. The moral greatness of a nation is manifested, above all, in its capacity to support, protect, and cherish the lives of all, especially the most vulnerable and those whose worth is questioned. Interesante, ¿no? Valor se pone en duda. Hablando como dragón, Sí. ¿verdad? Porque el que habla a través de él es el diablo. Eso fue lo que el diablo le dijo a Eva: no morirás. El mundo, hermanos, se está comisionando para tener una unidad, una falsa unidad. Y eso es a lo que está llamando este hombre, ¿no? Para formar una imagen de la bestia. Estas son noticias, hermanos, que nos deben abrir los ojos. No debemos irnos a un extremo ni tener miedo, nada. Porque justamente eso es lo que nos dice el mensaje del tercer ángel. Vamos a leerlo rapidito. En Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, para comenzar con el tema de esta hora. Si nosotros queremos dar este último gran mensaje, tenemos que poner en práctica lo que vamos a presentar hoy, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 9 en adelante, dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre y delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es muy buena esta ilustración, ¿no? Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y de eso vamos a hablar hoy, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Si quieren pueden quedarse allí los que puedan sentaditos. Yo voy a orar para que podamos comenzar, ¿no? Si no hacemos tanto revuelo. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias porque tú nos permites ver las señales de los tiempos. No nos has dejado en oscuridad, nos has dado a conocer cuál es el camino para purificarnos, para santificarnos, para ser hechos partícipes de la naturaleza divina y para poder formar parte de la familia celestial. Te queremos pedir, Señor, en esta hora que tú abras nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, para que podamos recibir la luz que viene de lo alto y podamos ser tus hijos, Señor, por precepto y por ejemplo. Y por sobre todas las cosas, Señor, que podamos ser parte de ese pueblo remanente que va a dar la última advertencia a este mundo que perece en el pecado. Te pido una bendición sobre cada uno de los presentes y sobre mi persona para que sean tus palabras y no las mías. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos nos relacionamos con esta imagen de acá, ¿verdad? ¿Qué es esto? El santuario. Santuario, ¿verdad? Esta imagen es muy interesante. Acá tenemos a Cristo intercediendo por estos santos que están orando. Esto es lo que nosotros debemos estar haciendo en este momento, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en esta hora. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 68. Vamos a ir al Salmo 68. El Salmo capítulo 68 desde el versículo 21 en adelante. Es interesante de que todo este capítulo de los Salmos está hablando en el contexto de lo que es el santuario. ¿Ok? Voy a leer desde el versículo 21, dice: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Qué interesante, ¿no? Porque en estos textos hay muchas verdades que resaltar. Por ejemplo, en el versículo 21, el Señor proféticamente hablando dijo de que Él heriría la cabeza de sus enemigos. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? En la muerte de Cristo. Amén. La cruz. En la cruz, por primera vez, el Señor Jesús le pisó la cabeza a la serpiente. Ahí se concretó una fase de la expiación. Ahí Jesús le pisó la cabeza a Satanás y demostró de que Satanás es un mentiroso y que es padre de la mentira, como nos dice Mateo capítulo 8, del versículo 40 en adelante, ¿no? En el versículo 22 nos dice de que el Señor nos hará volver de Basán y que nos hará volver de las profundidades del mar. Bueno, ustedes saben que he estado investigando un poco de la región de Basán. Era una región donde había mucha ganadería y era una región donde se practicaba mucho el espiritismo. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen de que los gadarenos eran parte de la región de Basán y que Basán es conocido como el lugar de la serpiente. Interesante, ¿no? Porque del lugar de la serpiente Dios hará volver a su pueblo.
Estamos en territorio de la serpiente. La señora Juá dice que este es el mundo encantado de Satanás. Este mundo es una mentira. Príncipe, Cristo mismo dijo, he aquí viene el príncipe de este mundo. Tenemos que ser conscientes de que Satanás es el príncipe. Sí, sí. Entonces, hermanos, este mundo no es real. ¿Me explico? Estamos hablando de manera espiritual. Lo que comemos, lo que vemos no es real. Está todo detrás los espíritus de Satanás, ¿no? Y dice el Señor que nos hará volver de las profundidades del mar. Según Apocalipsis 17:15, ¿a qué representa el mar? Muchedumbres de gentes. ¿Y esa gente cómo está? ¿En pecado o en santidad? Pecado. Entonces, ¿dónde nos va a sacar el Señor? Del pecado. También tiene un lenguaje de juicio. Versículo 23, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. ¿Cómo murió Jezabel? Se la comieron los perros, ¿verdad? Eso es lo que le va a pasar a la Jezabel moderna. Versículo 24, el punto central dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Qué interesante texto, ¿no? Voy a correr esto hacia atrás, así puedo dejar mi Biblia. La palabra de Dios nos dice, hermanos, de que en el santuario está el camino que nos lleva al cielo. A ver. ¿Me explico? Eso es lo que vamos a ver en esta hora. Porque, hermanos, lo que acabamos de ver, en pocas palabras, es una señal de advertencia de que Jesús viene muy pronto. Y que nosotros debemos proclamar el mensaje del tercer ángel. Pero a través de los mensajes de los tres ángeles es como Dios nos quiere llevar al cielo. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esta imagen es muy interesante, porque aquí se nos presentan los dos servicios del santuario en tipos. Este es el edificio literal que los israelitas usaban para poder redimir sus pecados, ¿no? De aquí para allá, ¿qué había? Aquí al fondo se ve. ¿Qué es esto lo que está acá? Las carpas, ¿no? ¿A qué representa eso? El campamento, ¿verdad? Nosotros aquí, hermanos, somos el campamento. En el campamento a veces se levanta un Natán, Coré y Abiram. Del campamento también salen a veces una Oliá, un Bezalel, para hacer una obra especial. Y así sucesivamente. Nosotros somos el campamento, somos la iglesia militante. Y cada uno de los que estaban en el campamento debía venir aquí. ¿Qué debía hacer aquí? ¿Qué llevaba él? Y todo el campamento lo veía. ¿Qué llevaba él a su lado para matar? Cordero, ¿verdad? ¿Y para qué servía ese cordero? Para expiación. Se le cortaba el cuello aquí. El israelita debía degollar al cordero. Esa sangre los sacerdotes la juntaban, ¿no?, en una vasija. El cordero era descuartizado, se le quitaba cierta porción de la carne, las pieles. Y el resto que no servía era quemado aquí. Lo demás era diezmo, en cierta manera, para los sacerdotes, era como que les pertenecía esa parte, ¿no? Y la sangre empezaba a recorrer por todo el santuario, a asperjarse hasta aquí, hasta el velo. ¿Ok? Y durante todo el año ese sistema se manejaba en Israel. Ese era el servicio diario. Eso tiene una lección espiritual. Pero había un servicio anual, que lo pueden encontrar en Levíticos 16, que era el día de la expiación. En ese día, toda la gente del campamento, durante una semana tenía que humillarse ante Dios. Y se practicaba mucho el ayuno. El ayuno en este caso se conecta con lo que conocemos como la reforma pro salud, de clarificar nuestra mente y escudriñarnos a ver cómo estamos con Dios. ¿Me explico? Y en ese día, toda esta gente buscaba al Señor, porque si había pecado en ellos, eran cortados del campamento. Eso sucedía, ¿no? De manera tipológica, de una sombra de una realidad.
hablando en un lenguaje más sencillo. ¿Qué es lo que nos quería enseñar el Señor aquí? ¿Qué era lo que el Señor nos quería enseñar? Vamos a leerlo. Patriarcas y Profetas, la página 322 y el párrafo 3 dice: la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Voy a volver a leer. Voy a pedir al jovencito, por favor, ¿sí? Puede quedar un poquito más quietito. Voy a volver a leer, dice: la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Aquí hay un deber importante, hermanos, y se centra aquí, en la confesión. Recuerden que este era el servicio diario. Yo les pregunto, en el tiempo presente, ¿ustedes dónde van a confesar? ¿En la puerta de un tabernáculo o en el lugar secreto? ¿Me explico? En el lugar secreto. Porque estamos ahora, hermanos, bajo el nuevo pacto que Cristo está llevando a cabo en el santuario celestial. Por eso es muy importante, hermanos, el deber de la confesión de nuestros pecados. Y es muy importante autoanalizarnos todos los días. Porque estamos en ese momento de la historia. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contiene la ley, que el pecador había transgredido. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. ¿Dónde iba a parar la sangre? Aquí. Este es el velo, hermanos. ¿A quién representa el velo? A Cristo. Porque todos nuestros pecados confesados, figurativamente, van a parar a Cristo. Cristo recibe nuestros pecados en su ser. Y estamos en ese proceso. Vamos a seguir estudiando. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de las ceremonias. O sea, de que cuando llegaba este momento, era como que todo se reiniciaba nuevamente. Pasaba un año, todas las fiestas, todas las ceremonias, llegaba esta y comenzaba todo nuevamente. Era como un nuevo ciclo, ¿no? Podías comenzar de nuevo. Si en un año habías cometido pecados, habías cometido errores, habías manifestado flaquezas, debilidades, podías arreglarte con Dios y en ese año podía comenzar todo de nuevo. Es como la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, allá en Argentina, donde yo vivo, están bien marcadas las 4 estaciones. Entonces, cuando vos vas a cosechar, traes el fruto, sacás todo el fruto, y luego de que termina la cosecha, el árbol empieza a despojarse de todas sus hojas, y toda su hoja se cae. Llega el invierno, y viene la poda. Entonces se le da una poda al árbol para que luego te dé una buena cosecha. Y cuando el invierno termina, empieza todo nuevamente a florecer, preparándose para la cosecha. Ese es el ciclo anual que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Se va entendiendo? Y este era el propósito del día de la expiación. No era un día en donde todos se debían sentir tristes porque iban a ser cortados, no. Era un nuevo comienzo. Era la oportunidad de dejar todo atrás y comenzar de nuevo. Ay, perdón con eso. Voy a seguir leyendo, dice: el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio.
encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Y hermanos, eso es algo que nosotros debemos considerar. Y debemos pedirle a Dios que coloque eso en nuestras mentes, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Cada vez que nosotros pecamos, alguien tiene que morir. ¿Me explico? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, ese pecado queda en nosotros. No hay expiación por ese pecado. Y hay distintos tipos de pecados, ¿no? Hay pecados y hay prevaricaciones, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre él la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Quién es ese macho cabrío? ¿Qué vas a hacer? Azazel. Satanás. Satanás. Así es, hermano. Así es. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Este es el servicio definido como figura y sombra de las cosas celestiales. Y nos cita Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 5. Justamente en el capítulo 8 del apóstol Pablo a los Hebreos, nos habla del nuevo pacto, donde nos clarifica, ¿no?, lo que era el antiguo sistema del santuario y de lo que representa hoy en el tiempo presente. Los animo a que puedan leerse ese capítulo en alguna ocasión. Y así es como nosotros llegamos a Daniel 8:14. Hermanos, es muy importante que entendamos estas cosas, ¿no? Daniel 8:14. Como pueblo adventista. Como podrán ver, allá tienen los diagramas proféticos. A ver, yo tengo acá mi láser, así no me acerco hasta allá. Eso es Babilonia, ¿verdad? De aquí de Babilonia, bueno, vemos este simbolismo, la cabeza de oro, el pecho de bronce, etc. Y luego este símbolo de aquí se empieza a expresar en estos símbolos. El león con alas, el oso, el leopardo con 4 alas, y luego lo que conocemos como la Roma pagana. Esta Roma pagana cambia de fase, se convierte en lo que conocemos como Roma papal. Y luego de que este poder opresivo dura los 1260 años, se da a conocer en el libro de Daniel este proceso en el plan de la redención. Vamos a Daniel 8:14. Vamos a Daniel 8:14. Daniel 8:14. Bueno, desde el versículo 13 dice: Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Interesante, ¿no? Porque como nosotros entendemos, hermanos, proféticamente hablando, esto se cumplió en la fecha de 1844. Si no mal estoy, aquí terminó la 7ª semana, ¿verdad? Jesús murió en el 31 después de Cristo. Aquí fue apedreado Esteban. Y llegamos a 1844. En Apocalipsis, el capítulo 4 y 5 nos habla de Cristo en su ascensión al lugar santo.
Me explico. Porque cuando Jesús muere, se concreta una fase del plan de la salvación. Pero nosotros ahora nos adentramos en una segunda fase, en un proceso de purificación, entendiendo los tiempos. Somos justamente la última generación, los más degradados, los más debilitados por el pecado. Y el Señor ha provisto un medio especial para limpiarnos y para restaurarnos de la condición en la que nos encontramos. Porque estamos en una condición triste, hermanos. En Apocalipsis, el capítulo 3, la Biblia nos dice que somos la iglesia de la Odisea. ¿Me explico? Pero hay una solución para esa condición. Eso es lo que queremos estudiar en esta hora. 1844, ¿verdad? Se comienza lo que conocemos como el mensaje del tercer ángel. Desde 1840, 1838, 39 aproximadamente, se empezó a predicar lo que se conoce como el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Primeros escritos, página 237, el párrafo 1 dice: al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia y salieron de las iglesias. Interesante, ¿no? Porque los mensajes de los tres ángeles se conectan con esta fecha, hermanos. O sea, de que los mensajes de los tres ángeles tienen una conexión íntima con lo que es la purificación del santuario. Justamente los mensajes de los tres ángeles se deben estudiar y se deben predicar en el contexto de la purificación del santuario, en el contexto del día de la expiación. Ahora, hermanos, aquí la inspiración nos dice de que hubieron muchas iglesias que no aceptaron el mensaje del primer ángel y que por rechazar esa luz perdieron el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? ¿Cuál es la bendición de Dios? El Espíritu de profecía. Testimonio. Sí, bueno, no tanto eso, sí, esa es una gran bendición de Dios, pero aquí nos está hablando la inspiración de que al rechazar la luz del cielo, pierdes el favor de Dios. ¿Qué pasa cuando rechazas la verdad? ¿Qué espíritu te llega según 2 de Tesalonicenses 2:10? Un espíritu de engaño. O sea, cuando tú rechazas este mensaje, que está conectado con la purificación del santuario, lo que sucede de manera automática es de que comienza una caída espiritual. Tinieblas. Se queda sin luz. Exacto. O sea, el favor de Dios es la gracia. Y por la gracia de Dios nosotros podemos entender estas cosas, hermanos. Por eso es muy importante que entendamos este mensaje para que podamos entender el tercero. ¿Se entiende? Porque, hermanos, lo que acabamos de ver del Papa León XIV es de que nosotros vamos a tener que muy pronto dar el mensaje del tercer ángel. Pero si no entendemos el mensaje del primero y del segundo en el contexto de la purificación del santuario, ¿qué mensaje vamos a dar si no entendemos el tercero? Eso es lo que queremos estudiar en esta hora. ¿Qué le pasó a estas iglesias que rechazaron el favor de Dios? Confiaban en su propia fuerza. Y al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde podían ver la luz, donde no podían ver la luz, del mensaje del segundo ángel. Interesante, ¿no? Esto nos debe hacer reflexionar. Vamos a leer el mensaje del primer ángel. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 al 8.
Vamos a leer del 6 al 8, ¿no? Para analizar un poco lo que es el mensaje del primer y del segundo ángel. Pero vamos a leer primero del 6 al 7, dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, de que todo el mundo tiene que conocer este mensaje. Aquí, hermanos, no hay barrera cultural, no hay clase social, no hay etnia, no hay nada. Es a todo el mundo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué era el día de expiación? Era un día de juicio. Porque si tú no pasabas el examen, ¿qué pasaba contigo? Eras cortado. Temed a Dios y darle gloria. ¿Qué es dar gloria a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Una pregunta que nos deberíamos hacer. Porque hoy en día en el mundo cristiano como que todos son muy temerosos de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia enseña claramente lo que es temer a Dios. Solo hay una forma de temer a Dios y solo hay una forma de ser salvos, hermanos. Solo hay una. Y debemos entender esos principios para que, como nos dice el apóstol Pedro, no vamos a leerlo rapidito, vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Desde el versículo 3 en adelante dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, vamos avanzando en esta experiencia de fe, recibiendo gracia sobre gracia, la palabra de Dios nos presenta la gran verdad de que nunca vamos a dejar de recibir ese poder y de dar frutos, y que nuestra entrada al cielo va a ser amplia. O sea, de que salvarse va a ser fácil. Por eso en este mensaje el primer ángel, cuando la palabra nos llama a temer a Dios y darle gloria, es un mensaje de amor, hermanos. ¿Sí, hermano? No, te equivocaste, dijiste segunda de Pedro y es primera de Pedro. No, es segunda de Pedro, hermano. Es segunda de Pedro. Sí, sí. Es segunda de Pedro. Uh-huh. Ah, entonces, hoy sí. Sí. Perdón. Sí, no se preocupe, hermano. No hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, aquí, hermanos, vamos a ir profundizando qué es temer a Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Rapidito. Para que nosotros podamos entender en qué consiste el juicio investigador, hermanos. Porque justamente estamos en un juicio investigador, donde se están probando nuestros casos, ¿no? Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Vamos a ponernos en contexto, ¿no? Vamos a hablar un poco de la experiencia del padre de la fe, de Abraham. Porque leíamos recientemente en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12,
de que los que guardan los mandamientos de Dios, ¿qué deben tener? La fe de Jesús. Y justamente Abraham fue el padre de la fe. O sea, de que tuvo también la fe de Jesús. Abraham tuvo sus caídas, como también tuvo sus victorias, pero tuvo una prueba suprema. ¿Se entiende? Esa prueba suprema consistía en sacrificar al hijo de la promesa, a su hijo, a su único. ¿Me explico? Y nosotros, hermanos, también tenemos, si somos hijos de Dios, hago la aclaración, una prueba suprema de fe, en mayor o en menor grado, pero la tenemos, hermanos. Si queremos ir al cielo, debemos ejercer una fe perfecta en nuestra esfera. ¿Me explico? Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Pero debemos ejercer una fe perfecta en nuestra esfera de capacidad. Y noten lo que estaba viviendo Abraham en su prueba suprema. Desde el versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco de qué cosa. Que temes a Dios. Que obedeces, que temes. Interesante, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere decir de nosotros. Amén. O sea, las pruebas que nosotros vamos teniendo, hermanos, van confirmando si tememos o no tememos a Dios. Y en ese proceso estamos. Por eso el mensaje del primer ángel nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una exhortación a volver a acordarse ¿de quién? Del sábado. Versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Toda persona, hermanos, que niega esta verdad del juicio investigador, de la segunda fase de expiación, no es temerosa de Dios y es Babilonia. Está en confusión. Porque está buscando otro medio de salvación que el establecido por Dios. ¿Me explico? Eso es Babilonia. Si yo le digo a usted que para salvarse tiene que circuncidarse, ¿qué es eso? Babilonia, otro evangelio. Como nos dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, ¿no? No hay otro evangelio. Cambiar de evangelio, hermanos, es convertirse en Babilonia. Es lo que le pasó a esta gente. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo. ¿Es necesario apartarnos del error? Claro. ¿Es necesario apartarnos de todo sistema que promueva la mentira y la herejía? Claro que sí. Y cuando me refiero a sistema, voy a generalizar, hablo a grupo independiente, ministerio de sostén propio, etcétera, que esté enseñando el error. Por eso, hermanos, tenemos que velar. Y no podemos meternos en cualquier lugar a adorar. Tenemos que ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Debemos ser muy prudentes en este tiempo, hermanos. Muy prudentes. Esto es lo que yo le llamo la segunda fase de la expiación. Bueno, el Señor, en otras palabras, en los testimonios,
Y yo lo comparé con esto, ¿no? Ustedes han leído ese proverbio donde dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tu mente. Nosotros necesitamos esto, hermanos. ¿Y cuál debe ser esa esponja allí representada? La Biblia, su palabra. Esta es la esponja, ¿no? Que nos debe purificar nuestra mente. ¿Recuerdan cuando Elías se preparó para hacer descender fuego del cielo? ¿Cuántas veces arrojó agua sobre el altar? 7 veces. Eso tiene una representación espiritual. El Señor quiere arrojar, el número 7 no es un símbolo de perfección en la Biblia, y quiere darnos la mente de Cristo. ¿Me explico? Y para nosotros tener esa mente, hermanos, o sea, pensar como Cristo pensaba, razonar como Cristo pensaba y por ende ser liberados de los engaños de Satanás, tenemos que comernos este libro, pero en su contexto correcto. Porque hay muchos que... Claro, exacto, hermano. Porque hay muchos que lo leen de tapa a tapa en el contexto incorrecto. ¿Por qué? Porque la Biblia te habla en el contexto de esto, en tipo y antitipo. ¿Me explico? En su sombra y en su realidad. Todo israelita que no entendía este servicio, no entendía las Escrituras. Por eso los fariseos se oponían a este caballero aquí, que es el más hermoso de los hijos de los hombres, en su faceta como profeta. No lo entendían. ¿Por qué? Porque no entendían esto, hermanos. No entendían los conceptos de lo que es el perdón, la justificación y la santificación. De que tú a través del perdón te vas santificando. Necesitas primero ser justificado, ser perdonado, y luego también creer que Dios tiene el poder para santificarte, no solo de perdonarte. Eso es lo que necesitamos. Estamos en una segunda fase de expiación. Gloria a Dios. Review and Herald, 21 de enero de 1890, dice: debemos despertar y comprender la situación. ¿Qué me dice el Señor aquí? Estoy dormido y no estoy entendiendo. Así como Jonás. ¿Me explico? En el barco, ¿cómo estaba la tormenta? Estaba fuerte, ¿verdad? ¿Y cómo estaba Jonás? Estaba durmiendo. ¿Y para dónde estaba yendo Jonás? Para Tarsis, ¿verdad? ¿Y hacia dónde tenía que ir? A Nínive. ¿Y qué tenía que dar en Nínive? El mensaje del tercer ángel. El mensaje de la última advertencia. Si no hacen un cambio, va a venir un juicio, ¿verdad? Estamos en esa situación. Estamos en el día de la expiación y debemos trabajar en armonía con la obra de Cristo de purificar el santuario de los pecados del pueblo. Hermanos, esto es fundamental que entendamos. Por eso yo les estoy compartiendo estas cosas. Para que entendamos los principios de la purificación que debemos hacer si queremos ir al cielo. Para prepararnos para el cielo. Que nadie que desee ser hallado con el traje de bodas se resista a nuestro Señor en su labor. Hermanos, meditemos un poco. ¿Cómo estaba Isaac cuando su padre Abraham lo estaba atando al altar? ¿Han leído eso en los testimonios? Según la inspiración, Isaac le ayudaba a Abraham a atarse en el altar. El mismo tomaba la cuerda y sin su pie empezaba a atar. Él mismo. Como la cuerda de su padre. Amén, hermano. ¿Usted ha leído eso? Sí. Muy interesante. Esa es la experiencia que nosotros debemos tener en este proceso. Ser sumisos. No, es que, Señor, a mí todavía me sigue gustando lo malo de este mundo. Debes dejarlo en el altar. Debes ser sumiso. Que nadie que desee ser hallado con el traje de boda se resista a nuestro Señor en su labor. Tal como es Él, así serán sus seguidores en este mundo. Interesante. Sí, hermana. El hermano estaba diciendo que
Isaac se ataba su pie con el cordón. Yo ya leí esa parte, pero no desarrollé. No entendí. Quisiera entender por qué él tenía que, si él no sabía quién era el que se iba a guiar encima del altar. Sí, bueno, de pronto luego en el almuerzo le puedo explicar un poco más a profundidad, ¿no? Pero en pocas palabras, hermana, tenemos que entender el contexto de que Isaac iba a ser sacrificado. ¿Usted sabe lo que es que lo tengan atado en un altar y que le estén por atravesar un cuchillo y lo rajen de acá hasta acá? Y usted someterse a eso. Ahí ¿Me explico? Lo que enseña el Espíritu Profecía está ampliando. Viste que la Biblia no amplía, pero el Espíritu Profecía lo dice, el carácter de Isaac. Él no se resistió a su padre, sino obedeció. Él fue una representación de Cristo en la cruz. Él obedeció, él fue. Cristo enmudeció. Pero ¿en qué momento le dijo su padre que él era? Claro, es que eso, hermana, evidentemente es espiritual. La Biblia no te lo dice, pero si Isaac ya estaba recostado en el altar era porque su padre le había dicho que era lo que debía hacer, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, no, claro, es que evidentemente fue así, ¿no? Bueno. Por eso el Espíritu decía lo que hace es pone a Isaac como que es una representación de Cristo. Y Abraham como Dios Padre, obedeció a Cristo, fue el mismo acto. El Espíritu decía lo que hace es amplía ese contexto. Ya que la Biblia no amplía, no cuenta una parte de una lectura. Así es, hermano. Luego podemos conversar un poquito más de eso, hermano. No se preocupe. No hay nada. Dice, ahora debemos presentar ante el pueblo la obra de la sabiduría de Jesús. Ver a nuestro gran sumo sacerdote realizarla en el santuario celestial. Quienes no se solidarizan con Jesús en su obra en las cortes celestiales, quienes no limpian el templo del alma de toda contaminación, sino que se involucran en alguna empresa que no está en armonía con esta obra, se unen al enemigo de Dios y del hombre para desviar las mentes de la verdad y de la obra para este tiempo. Hermanos, ahora entendemos por qué hay tanta herejía en el mundo adventista. Porque no estamos haciendo esta obra en los templos de nuestros corazones. Queremos ser vistos y reconocidos por los hombres. Queremos figurar en cámara. Queremos ser alguien que no somos. Estamos en un cuadro errado de lo que realmente somos. Y ella dice aquí que los que no están en armonía con la obra que Cristo está haciendo se unen al enemigo de Dios y del hombre para desviar las mentes de la verdad y de la obra para este tiempo. Porque, hermanos, todo lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es en el contexto de una purificación espiritual. Cuando esa purificación se concrete, Jesús va a venir. Y si nosotros no entendemos estas cosas y no las ponemos en práctica, va a pasar el 2031 y vamos a llegar hasta el año 3000, hermanos. Y Jesús no va a venir si nosotros no ponemos en práctica esto. ¿Me explico? Que la venida de Cristo es inminente, pero no es que nosotros tenemos el deber de poner una fecha. Lo que nosotros debemos hacer es ponernos en armonía con estos mensajes y enseñarlo al mundo. Vamos a leer el mensaje del tercer ángel. Lo voy a leer desde aquí, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, este mensaje de aquí va a ser un mensaje que va a ser furor dentro de poco tiempo. Porque toda Babilonia, todo el mundo religioso apóstata,
se va a confederar en una coinonía que no es de Dios, que es de Satanás, para oponerse a los que denuncian a la bestia y a su imagen. Se van a confederar en una falsa libertad religiosa y van a distorsionar van a distorsionar la verdadera libertad religiosa para exterminar a todos los herejes que presenten estos tres mensajes combinados. Pero las personas que van a dar este mensaje de advertencia, que es el mensaje de Elías, son personas que van a tener esta experiencia: la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso es lo que debemos nosotros analizar en esta hora. Porque justamente estos tres mensajes, hermanos, los que viven estos tres mensajes van a tener esta experiencia descrita en Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? El santuario. Y con él estaban 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Cuál es el nombre de Dios? El carácter. Su ley. Su ley. Su ley escrita en la frente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Ese cántico es su experiencia, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque salieron de Babilonia, hermanos. Y mujeres son doctrinas. Doctrinas, iglesias. Iglesias, sí. Bueno, de las iglesias se desprenden sus doctrinas. Recuerda, por ejemplo, cuando Números 25, que ¿quiénes se introdujeron al campamento? Las moabitas, ¿verdad? ¿Y qué hacían las moabitas con los israelitas? Los llevaban a adorar a sus dioses. Salen de Babilonia. Son vírgenes espirituales, no se contaminaron con mujeres. Tienen discernimiento espiritual. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mira, a mí el Cordero me ha dicho: Santiago, tenés que dejar la mala alimentación. Santiago, tenés que dejar esas malas prácticas que vos tenés del mundo. Santiago, vos tenés que empezar a levantarte temprano a leer la Biblia. Y uno se va esforzando por seguir, ¿no? Eso es seguir al Cordero, hermanos. No es un seguimiento literal, de seguir a un Cordero que no. Es espiritual. Claro, exacto. Porque la voz del Cordero está aquí. Y cuando yo estudio, Cordero me dice: tenés que hacer esto. Entonces yo lo sigo por la fe, ¿no? Dice: estos son los que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. O sea, ¿de que 144,000 adventistas literales se van a salvar? No. Estos 144,000 son personas que, bueno, representan a un grupo especial de personas que no van a conocer la muerte. Pero todos los adventistas, hermanos, que van a ir al cielo, tienen que tener esa experiencia. No tener engaño en su boca. Y lo vamos a ver más adelante. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué cosa? ¿Jesús estuvo en el campamento? Sí. ¿Jesús pasó por el atrio? ¿Se bautizó? ¿Fue crucificado? Sí. ¿Jesús estuvo en el lugar santo? Sí. ¿Dónde está Jesús ahora? En el lugar santísimo. O sea que nosotros, para seguir las pisadas de Jesús,
Espiritualmente hablando, tenemos que pasar por todo lo que Él ha pasado hasta el tiempo presente. Si queremos reinar con Dios y ser sacerdotes, tenemos que vivir esto, hermanos. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Nosotros hemos hecho pecado? Sí. ¿Pero podemos recibir el perdón? Esa es la buena noticia. ¿Me explico? Vamos a avanzar. Testimonios para Ministros, página 18, dice: el Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordia y abundante gracia. ¿Qué es experimentar en los corazones humanos? Jesús llama a la puerta. Alejandro, hoy Alejandro. Es hoy Dionisio, llama a la puerta y él está allí. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás, con toda su triunfante jactancia, con toda su confederación del mal unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se detiene para mirarlas como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Satanás se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que se me escapó de mis manos Dionisio si yo lo tenía dándole dinero allí, lo tenía bien agarradito y ahora se me escapa? Y no lo entiende. Y hay casos, hermanos, lo tenía agarrado con la cocaína, la tenía esta mujerzuela agarrada en las noches ahí con... ¿Cómo puede ser que se me escapó? Son por los experimentos que el Señor Jesús hace en sus corazones, cuando manifiesta su misericordia y su gracia. Yo, hermanos, me pongo a pensar en la misericordia que Dios ha extendido conmigo. Para mí eso es un misterio, ¿verdad? Misterio de la piedad. Y aquí la inspiración nos dice que para Satanás es algo que él no puede comprender. Es la mente que el diablo tiene, hermanos. Tiene muchas facultades, muchas capacidades y sin embargo no lo puede entender. Tremendo, ¿verdad? Los ángeles de Dios, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina, para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar una parte importante en las ocupaciones y los deleites del cielo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Han escuchado el son de la séptima trompeta? Vamos a leerlo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, perdón. Apocalipsis capítulo 11. Versículo 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Interesante, ¿no? Se dieron cuenta de que el diablo es un mentiroso y que el reino de Dios es un reino justo y que Dios es infalible. Amén. Amén. Así es, hermano. Otra cita más, 14 de marzo de 1912, en la Revista Angera, la sierva del Señor dice: ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser hechos perfectos en Cristo. Hermanos, ¿qué es perfección? Apartado del mal, como la Biblia nos habla de Job, ¿no? Era perfecto en
todos sus caminos. En todos sus caminos. Mira, en sus caminos él andaba perfecto. Ahora, hermanos, la perfección, como este servidor la ha entendido, es en el grado de luz que recibimos. Ante los ojos de Dios, nosotros somos perfectos cuando ponemos en práctica lo que Él nos ha dado como luz. Eso es ser perfecto. No hace falta, hermanos, de estar todo el día ahí intachable, que no sé, que voy a dar un ejemplo, a ver, que el osito en nuestra cama tiene que quedar justo en el medio, me explico cuando hago ¿me está entendiendo la ilustración? Quiere ser perfecto en todo. Claro, o sea, eso era lo que intentaban los judíos. Fariseo, exacto. O sea, contaban hasta los pasos que daban el día sábado. ¿Me entiendes? O sea, podemos caer... Claro. Podemos caer en legalismo, ¿se entiende? Que cuando uno no entiende este mensaje, uno cae automáticamente en eso. ¿Qué es? Los hermanos que no quieren venir no se rían. Y como la risa es una terapia también para nosotros lo veremos mal. Claro. Hay que mantenerte seria con esto. ¿Qué le vamos nosotros a mostrar a la gente? Cuando yo les saludo, hola, ¿qué tal? Por eso hay que entender que el hermano está diciendo, no Así nos es. va a salvar a nosotros, por nuestro medio no nos vamos a salvar si entendemos este mensaje, porque muchos buscan esa salvación, no ser perfecto y decir que uno va a estar, sino Cristo es el que hace eso. Así a través es. de Cristo vamos a ser salvos. Claro. Y hay varios pasos, hermanos, que nosotros debemos entender si queremos ser aceptos ante Dios. Primeramente tiene que haber una convicción de pecado. O sea, de que hemos pecado, ¿se entiende? Por ejemplo, si yo por ejemplo, voy a la casa del hermano Juan, sí, se me había olvidado su nombre, disculpe, hermano. Y yo cometo un pecado contra él, ¿me explico? Yo primero lo que debo permitir de que el Espíritu Santo me convenza de que yo hice mal contra él. ¿Me explico? Entonces, cuando yo recibo esa convicción y yo soy humilde, me acerco al hermano y le digo, hermano, discúlpeme, yo me equivoqué contra usted, y yo me humillo ante el hermano. Y luego voy y me humillo ante Dios y confieso ante Dios, luego de haberme humillado ante mi hermano, Dios allí me otorga el perdón. Pero no me debo quedar allí, sino que debo allí decirle a Dios, Señor, yo tengo esta debilidad, te la entrego a ti, ahora por favor dame el poder para yo sobreponerme ante esta debilidad y no pecar más con mi hermano. Ese es el proceso de la justificación y la santificación, que todos nosotros debemos adentrarnos. Y a medida que nos adentramos en ese proceso de limpieza de nuestros pecados, porque muchas veces, hermanos, nosotros se manifiestan cosas que nosotros no conocemos. ¿Me explico? A veces no nos conocemos, por eso necesitamos colirio para ver nuestra condición. Entonces, de esa manera nuestra visión espiritual se va aclarando y vamos entendiendo todas las cosas. Y por eso, hermanos, esta expiación lo que nos habilita es a ser perfectos en Cristo. Ni siquiera en un pensamiento pudo el Salvador ser llevado a ceder al poder de la tentación. No hubo en él pecado alguno del que Satanás pudiera sacar ventaja. Esa es la condición en la que deben encontrarse los que han de permanecer en pie en el tiempo de angustia. Esa es la condición. Y en esa condición deben morirse los fieles de Dios. Porque es el mismo Espíritu, hermanos, el que controla la mente. ¿Se entiende? No es que el Espíritu Santo te va a controlar y después, no, bueno, peca ahora y... No. El que permanece en él no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y nosotros debemos creer de que esa simiente puede ser una realidad en nuestra vida. Hay principios que debemos vivir, como lo es la reforma pro salud y otros más, ¿no?, que nos habilitan a estar en esa condición totalmente restaurados. Eso lo podemos ver en otra ocasión. Conflicto de los siglos, página 478, dice: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación.
de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Quiere decir que mucho depende de la segunda venida de Cristo de nosotros. De nosotros. Ahí, eso quiere decir el Espíritu. Exacto. Usted, hermano, lo entendió a la perfección. Por eso, hermanos, cuando nosotros escuchamos voces de que Jesús viene en el 2031, nosotros tenemos que reprender a Satanás. Eso es una mentira. Y no quiero decir de que la venida de Cristo sea inminente, pero, hermano, de pronto hasta Jesús venga antes de esa fecha. Depende de nosotros. Depende de nosotros. O sea, ¿qué quiero decir, hermanos? Que de pronto en el transcurso de este año se puede decretar una ley dominical. Ustedes saben, hermanos, que nos agarra una ley dominical sin nosotros haber entendido estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se entiende? Porque nosotros vamos a tener que defender nuestra posición. Y no la vamos a defender ante gente indocta. La iglesia en este mundo. Me encanta esta ilustración, ¿no? Yo tenía un libro que se llamaba Cristo en su santuario que tenía esta tapa. Esa familia así, ¿no? Un niño con su padre y su madre. Esta cita es una joya. El tabernáculo judío era un tipo de la iglesia cristiana. La iglesia compuesta por aquellos que son fieles y leales a Dios es el verdadero tabernáculo, del cual el Redentor es el ministro. Dios y no hombre erigió este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada. Comentario bíblico, tomo 7, página 931. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Los que están en la plataforma de la verdad, los que están en los 7 pilares, los que están a la ley y al testimonio, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos son las ovejas y el Redentor es el pastor. Amén. Amén. Ya vamos terminando, hermanos. Daniel 12:2. Vamos a ir a Daniel 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer versículo 2 y 3. ¿Ok? Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es confusión perpetua? Muerte eterna. Pero podría haber escrito aquí el profeta Daniel otros para vergüenza y muerte eterna, ¿verdad? Pero dice confusión. Están perdidos espiritualmente. No entendieron las cosas. Porque el versículo 3 sigue arrojando más luz. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, los que no han entendido estas cosas, permítanme poner el láser. Los que no han entendido todo esto, hermanos, todos estos cómputos proféticos, llevándolo hasta el fin de los tiempos, los 3 ángeles en el contexto de la purificación del santuario, confusión perpetua. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así es, hermano. ¿Y qué le va a decir el Señor, hermana, a esa gente? Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Por eso, hermano, la lección pasada decía de ayudar. Tuve hambre, Jesús está hablando en un sentido espiritual en ese momento. Gracias, hermano Juan. Es que es así, hermanos. El que entiende estas cosas es entendido.
es remanente, es la iglesia. ¿Qué pasa con los que no han entendido? Conforme vaya acercándose la tempestad. ¿Cuál es esa tempestad, hermanos? Bueno, yo lo entiendo como la ley dominical, ¿no? Conforme vaya acercándose la tempestad. ¿Hemos llegado a una ley dominical todavía? Está a las puertas. Pero miren lo que dice aquí. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Cómo entienden esta cita ustedes, hermanos? Porque esto está en el marco de antes de la ley dominical. Conforme vaya acercándose la tempestad, hermanos, estamos muy cerca. La gran mayoría que profesó ser adventista del séptimo día no ha sido santificado por el mensaje adventista del séptimo día, y la gran mayoría abandonó la fe que ha sido una vez dada a los santos, ha escuchado doctrinas de demonios y están engrosando cada vez más las filas de la oposición. Ustedes se han puesto a ver, hermanos, las audiencias de Alejandro Bullón, de Rubén Bullón. ¿Las han visto? ¿Cuántos hay? ¿Pocos o muchos? ¿Les gusta escuchar estas cosas a ellos? ¿Qué les gusta escuchar? ¿Que van a estar pecando hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Ya estamos viviendo en ese tiempo, hermanos. Y si nosotros no somos santificados por el mensaje del tercer ángel, si nosotros no tenemos si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, ni tenemos la fe de Jesús, vamos a engrosar la fila. Vamos a engrosar la fila y vamos a ser los enemigos más acérrimos del remanente. ¿Qué va a ser la minoría? Esto está en el contexto de la liberación del pueblo de Dios. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse esquiciado, cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrenochaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel. Esa es la resurrección especial. Y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían, ¿qué cosa? Guardado los mandamientos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesús. Desde Adán hasta este tiempo, toda la iglesia ha tenido que cumplir con esos requisitos. Temer a Dios y darle gloria. Salir de Ur de los Caldeos, salir de Egipto, salir de Babilonia y observar la ley. Nehemías salió de Babilonia, ¿verdad? De Medo-Persia. ¿Cuántos judíos se quedaron allá? Mucho más. La mayoría. ¿No querían ir a reconstruir los muros? No, si ya tengo mi vida hecha acá, 70 años viviendo acá, me sienta bien, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. El Evangelio eterno. ¿Está para terminar? En el día del juicio, agárrense, hermanos. Agárrense fuerte. En el día del juicio, la conducta de aquel que haya conservado la fragilidad y la imperfección de la humanidad no será defendida. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Tremendo, ¿no? Mi fragilidad y mi imperfección
no va a ser justificada, porque ya Jesús salió del lugar santísimo. No hay más quien ejercer. Ya no hay más. Y no vamos a poder justificarnos de nada, porque Jesús tiene el poder suficiente para que nosotros podamos quitar la fragilidad y la imperfección de nuestras vidas, en la esfera correcta, sin fanatismo, sin legalismo. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 411. Tremendo, hermanos. Por eso cuando el mensaje de reprensión viene, es una bendición, hermanos. Es una bendición. Porque estas cosas, querramos o no querramos, van a llegar. ¿Me explico? Si queremos vivir en el mundo, bien podemos. Yo no voy a mirarlo mal a alguno de ustedes si apostata. No lo voy a mirar mal. No, voy a orar por esa persona. Y si yo apostato, es deber de ustedes que oren por mí, ¿sí o no? Amén. Claro. Pero esto es algo demasiado personal, hermano, y es algo demasiado solemne que está ocurriendo en este momento y que está a punto de terminar. Y esto es lo que el Señor nos dice en 1 Juan 5:4. Con esto terminamos. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 3, porque son textos muy interesantes, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso el justo por su fe vivirá. Y esa ha sido la condición de vida o muerte a través de todos los tiempos. La fe. Y el que no tiene esa fe, hermanos, no va a poder vencer. No va a poder convertirse en Israel. Se va a convertir en edomita, un enemigo. No va a tener suficiente fe. Y es tremendo. Nuestro acceso va a ser nuestro. Pero hermanos, esto a nosotros nos habilita para luchar contra Dios y obtener la victoria. Porque si nosotros obtenemos la victoria, hermanos, mucha gente se va a salvar por nuestro testimonio. ¿Usted no quisiera, hermano Dionisio, que su familia se salve completa? Claro que sí. O hermana, su familia completa. ¿Usted quisiera que, por su experiencia, la promesa es de que tú y tu casa serán salvos? La promesa que se le hizo al centurión es para mí y para usted, hermano. Tenemos que creer en esa promesa. Tenemos que reclamarla y vivirla. Este no es un mensaje, hermano, para decirle usted es un pecador, y no. Esto es un mensaje de amor, de misericordia. Solo tenemos que ver desde esa visión espiritual. En el contexto de lo que vimos de este León 14, hermanos, ya no le queda mucho a este mundo para perseverar. Yo no creo que voy a llegar a ser viejo, hermano. Es más, de pronto hasta ni me case. ¿Me explico? Amén. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser la última generación. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, cómo se habrá sentido Adán después de pecar? Tener que perseverar 900 y pico de años en este mundo. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? No debe haber sido fácil. Que toda tu descendencia acá rato te esté diciendo, no, por tu culpa estamos acá, mirá. Por tu culpa. No la pasó bien. ¿Soportó la prueba? Sí. Sí, hermano, casi 1000 años, o sea, en este mundo. No se soltó la mano de Dios. ¿No? Su esposa pasaron muchas cosas. No, claro, Hijos, hermano. atribulaciones, pero ella igual bajo la mano de Dios. Avanzamos. Así es. A nosotros, hermanos, nos queda poco tiempo. No nos queda mucho por perseverar. No podemos bajar los brazos ahora. Si van a tomar de edad. Claro, o sea, ya a nosotros no nos queda mucho ya por perseverar.
Ya todo se está cumpliendo y deberíamos, claro, deberíamos estar alzando nuestra vista porque nuestra redención está cerca. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar, hermano. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Amén, amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Los que puedan. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias nuevamente porque tú nos permites todavía reunirnos con verdadera libertad, Señor. Porque tú nos permites conocer los tiempos y las sazones, porque nos has dado la profecía para que no estemos a ciegas y porque nos das los medios necesarios, Señor, para poder vencer el pecado que nos tiene, Señor, esclavizados. Te queremos pedir, por favor, que nos perdones, que nos laves en la santa sangre de tu amado Hijo y que nos hagas partícipes de la naturaleza divina, Señor. Que en esta hora Satanás pueda ser reprendido, Señor, y que no ponga en nuestras mentes la gran mentira de que no podemos vencer. Ayúdanos a creer a cada una de tus promesas y a regocijarnos en la libertad que tú nos has dado como tus hijos, Señor. Te queremos pedir que seas con cada uno de nosotros, con las familias a las que representamos y con tu iglesia en la ancha faz de la tierra, Señor, en esta hora final. Estamos viviendo en lo último, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a perseverar en este corto tiempo que nos queda para ser el verdadero Israel, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, feliz sábado y que Dios les bendiga.